Presumiendo México. Presumiendo México. Transmitiendo desde José Vasconcelos 184, Colonia Condesa. México DF. México DF. Siempre presumiendo México. Presumiendo México. Derechos reservados 2018. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos en una emisión más de Neoconsecuencias. El día de hoy ya está aquí con nosotros, afortunadamente, que no nos hizo sus gracias el tráfico como en otras ocasiones, pero está con nosotros en cabina Carlos Pereira, líder de la unidad de negocios de IBM, Watson Customer Engagement. No se preocupen, nos va a explicar todo esto que significa. Carlos, bienvenido, buenas noches. JJ, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y como todos los jueves y los martes, Francisco Rojas, de la revista Neo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. JJ, Carlos, me da un placer enorme poder estar contigo en esta mesa y que nos platiques realmente de qué es lo que es esto de Watson de IBM. Ok, muchas gracias, Francisco. Mira, yo creo que hay que empezar por unos conceptos básicos, ¿no? El famoso concepto de inteligencia artificial. Y yo creo que hemos oído todos mucho de este concepto desde hace 40 años, creo que está cumpliendo Odisea 2001, ¿se acuerdan? Sí, la película, ¿no? Ahorita les cuento una anécdota además curiosa con el tema de Odisea 2001. Pero la inteligencia artificial ha sido esta ambición desde que conocemos, ¿no?, los seres humanos, procesos, sistemas, operaciones, después software, después las computadoras, ¿no?, y su evolución de tratar de simular lo que son los procesos humanos. Yo creo que la inteligencia artificial o la inteligencia aumentada, como es parte de lo que tratamos de acuñar dentro de IBM, y después también inteligencia cognitiva, son todos estos conceptos que nos ayudan a hacer mejores actividades que los humanos hacemos el día de hoy, ¿no? Los lentes, los anteojos, son parte quizá de uno de los principios de la inteligencia artificial, ¿no? A alguien desde hace mucho tiempo se le ocurrió que cuando tenías una deficiencia en tus ojos, ¿no?, para cualquier ser humano, podías utilizar unos cristales que ayudaban a contrarrestar o ayudaban a modificar esa deficiencia y tener nuevamente una capacidad visual como la que normalmente un humano tiene. Eso, que tiene cientos de años, es un principio de inteligencia artificial. Y es en base a esos principios de inteligencia artificial aumentada o cognitiva, ¿no?, como les platicaba, que nosotros tratamos de abrir los conceptos, es que IBM, desde hace ya poco más de 10 años, está desarrollando una plataforma que llamamos Watson. Watson en honor a nuestro fundador. ¿no? Yo pensé que era porque estaban buscando. Watson. No es por el elemental, mi querido Watson, no, sí es en honor al fundador de IBM, y que uno también de los primeros conceptos es Watson no es un ente. Watson no es nada más una supercomputadora en un supercuarto. Watson no es un caballero Jedi para los un poco más actuales, ¿no? Watson es una plataforma de inteligencia, de software, efectivamente de computadoras de tecnología, que sirve principalmente para poder tener una gran capacidad de procesamiento, almacenamiento, entendimiento de datos, ¿no? Caray. Entonces, todo eso
la parte de la inteligencia humana que nosotros tenemos, pues está basada finalmente en una serie de conocimientos que vamos adquiriendo y que son a través de esos datos, de esa información. La primera relación que tuvimos con nuestros papás, el ir aprendiendo a hablar, el ir aprendiendo a ver cuando llorábamos cómo podíamos pedir comida, en fin, cada uno de esos procesos. Watson hace un proceso muy similar, ¿no? Entonces, Watson en estas capacidades tiene la capacidad de entender, tiene la capacidad de racionar y tiene la capacidad de interactuar. Fíjate que me voy a permitir interrumpir un poquito porque a lo mejor nosotros medio te entendemos, Ajá. pero los que están de aquel lado a lo mejor no tanto, Ajá. y no los de la cabina, sino los que nos hacen favor de escuchar por la radio y por Facebook y demás. Hay un concepto que tú bien lo dices, que esto tiene ya mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora hablamos de capacidades, ¿sí? Que los que sufrimos los orígenes de la computadora y particularmente de IBM, y donde tu computadora la máxima tenía 64K y era así, qué bruto, y esto lo hace la máquina. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que conforme se incrementa la capacidad de procesamiento de las máquinas, dentro del software que se empieza a ambientar en función justamente de esta velocidad y la posibilidad de generar la cantidad de datos que ahora hay, y que puedes en tiempo mínimo, el Big Data, y en nanosegundos desarrollas grandes volúmenes. Eso es lo que permitió este crecimiento, esta evolución que ha tenido los procesadores, las máquinas y el software, que nos acerquemos a lo que es la inteligencia humana. Correcto. Y le llamamos inteligencia artificial. Y como tú nos comentabas un poco antes de que entráramos al aire, es un poco como humanizar lo que aparentemente ya se había deshumanizado. Claro. Sí, que lo hace mucho más sencillo, un poco con el propósito de que quienes nos están escuchando entiendan lo que es la inteligencia artificial. Es emular las funciones del cerebro con unos equipos que ahora tienen esa capacidad, y que Watson ha desarrollado una plataforma que nos permite un poco, pues a la velocidad que trabaja el cerebro, pero con medios artificiales, para tener una acción que la determina como si fuera el cerebro. ¿Sí es más o menos la idea de la inteligencia artificial? Perfecto, lo describiste creo que mucho mejor que yo, JJ, ¿no? Yo nada más volvería, ¿no? O regresaría a hacer el énfasis en la parte de los datos, ¿no? Okay. Porque finalmente es como nos alimentamos, porque las capacidades de Watson, como a un niño pequeño, si no le enseñamos nada, no va a aprender nada y no va a poder interactuar ni desarrollar mayor concepto. Entonces, la forma en la que procesamos esa información es a través de los datos. Y esos datos, Watson, con la muy buena descripción que tú decías, y en general la inteligencia artificial tiene dos principales factores. Una es con información que te proporciona, ¿no? Es decir, con lo que lo alimentas. Déjame pensar en un tipo de empresa y que le pones la base de datos de los clientes. Entonces, en el momento en que le das a esta inteligencia artificial, a esta plataforma, esa base de datos de los clientes, la computadora o la plataforma permite reconocer por algunos parámetros a estos clientes. Pero lo interesante aquí es que también nuestra plataforma, Watson, o nuestra plataforma de inteligencia artificial, tiene hoy ya funcionando la capacidad de tomar datos no establecidos, no esa base de datos puntual donde aparecía JJ o donde aparecía Pancho o donde aparecía Carlos, sino que va y tiene a través de la nube o el internet, de una forma general, captar datos adicionales, ir y buscar datos adicionales. De tal forma que si tú tienes un perfil de Facebook, tienes un blog o participas en cualquier búsqueda, ¿no? A través de internet, y tienes un perfil con información en esa búsqueda, Watson va a tomar esa información y va a complementar lo que yo puedo saber hoy de JJ con esa información que no le metí. ¿Me expliqué? Sí. ¿Vamos bien? Ok, sí. Perfecto. Es decir, es como un espía. No es como un espía, es como alguien que te ayuda a poder hacer cosas más rápido.
¿no? Si tú, por ejemplo, para un proceso, en esto que platicábamos, quieres saber un poco mi background, y más allá de lo que yo te envié de la información, ¿no? Lo que ustedes tienen de la información de mi perfil, ¿no? Y lo que hago dentro de IBM, vamos a hacerlo muy, muy facilito, ¿no? Me estoqueas, como se llama ahora, ¿no? Me investigas en Facebook, pues vas a ver quizá mis fotos, y entonces vas a saber que tengo un hijo, y entonces vas a ver ciertas preferencias en cuanto a mis deportes, que le voy al Cruz Azul, no se burlen de ello, por favor, que le voy al Cruz Azul. Yo, ¿no? También. Bueno, ya nos Give me five. ¿No? Y esa información adicional, quizá justo lo que estamos haciendo ahorita nos va a permitir tener una plática que no estaba relacionada a ese tema específico. Esa capacidad que tiene Watson la queremos dentro de IBM aprovechar en especial para desarrollar para las empresas en un primer ámbito, buscando crear soluciones de esas problemáticas o de esas necesidades que tienen los usuarios finales, de tal forma que las empresas puedan darnos servicios mucho mejores, mucho más avanzados y mucho más personalizados a los que hoy o hasta el día de hoy estamos acostumbrados. Sí, y esto pues, de alguna manera nos lleva un poco a lo que de manera artesanal quizás se hacía la minería de la información. Correcto. O la inteligencia competitiva, que resulta que tenías la información pero no sabías cómo llegar a ella o cómo ordenarla en forma rápida y expedita para poder resolver un problema. Entonces esto de trabajar en forma, pues ahora sí como en las bases de datos, que no necesariamente era secuencial, sino que ahora tú los lanzas y resulta que el sistema te dice, sí, esto está asociado contigo, esto tiene que ver contigo, porque cuando tú ves a una persona que hace tiempo no la ves, en el momento que la vuelves a ver, dice, ¿no te acuerdas de mí? Y en ese momento tu cerebro empieza a asociar primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cuando jugábamos fútbol, y de repente, sí, claro, por supuesto, ¿cómo has estado? Y hasta a lo mejor ese dato que tenías, quiero entender que un poco lo que hace esta plataforma, lo que hace la inteligencia artificial, y Watson ha logrado de alguna suerte traducir, es lo que la información que tengo de ti, de tu empresa, y que tú tienes, es mucho más allá de lo que crees que tienes. Te voy a enseñar un poco a cómo utilizarla o rescatarla para que tú saques un provecho. Correcto. Y Totalmente. eso, aplicado al marketing, es una ventaja extraordinaria. Extraordinaria, completamente de acuerdo, Francisco. ¿Por qué? Porque el marketing, ¿no? En la evolución dentro de ciencia, arte, oficio, como lo quieras describir, ¿no? En esa difícil tarea, particularmente en los temas de marketing, ¿no? Ha venido en la evolución de los últimos quizá 30, 40 años, ¿no? Pasando de ser efectivamente algo basado en la estadística, en este entendimiento de la información, de esos datos estadísticos que nos permitían formar públicos objetivo, hoy famoso audiencias, ¿no? Sí. Luego se transformó en una parte que estuvo inundada por un tema creativo, ¿no? Y entonces, muy recientemente, como que ubicamos el marketing muy relacionado a cuestiones publicitarias. Hoy por hoy, en este concepto de cómo la inteligencia artificial y cómo los sistemas y las plataformas tecnológicas en esta tercera ola, ¿no? Que ahorita les voy a platicar un poquito de esto porque es parte de lo que nos está llevando al punto de inteligencia artificial. Empezamos por el final, por llamarlo así, ¿no? En esta tercera ola, hoy tenemos la oportunidad en el marketing de regresar a esa base numérica, matemática, analítica del entendimiento o el comportamiento de una persona, tu consumidor o tu cliente, ¿no? Y poder de alguna forma predecir cuál va a ser su siguiente paso, ¿no? Déjame tratar de tomar un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Cuando tú vas y compras en un establecimiento, en una tienda, cualquiera, la que sea de su preferencia, ¿no? Y normalmente tú tenías a alguien a lo mejor que te atendía. Y esto obviamente, pues esa persona no está todos los días y entonces no sabía qué tipo de cuello en la camisa eras o cuál era la talla de tu saco, ¿no? Y este tipo de preferencias. Entonces, cuando empezamos hace ya algunos años, ¿no? Sobre todo con las plataformas digitales, el propio Internet, a comprar o a poder adquirir o inclusive nada más buscar este tipo de artículos a través de Internet o en las páginas de esta misma tienda de preferencia, ¿no? Ahora el sistema
Watson, esta inteligencia cognitiva, que por eso también acuñamos el concepto de cognitiva, tiene la capacidad de jalar esa información, aunque tú no hayas realizado la compra, y determinar por aspectos, déjame hablar otra vez de un tema de moda, de clima, que es un buen momento para recomendarle a JJ comprar una chamarra o una bufanda, pero que vaya relacionada a sus aspectos de preferencia, como puede ser el color o la talla. Y que tú de repente te encuentres milagrosamente, por llamarlo así, ¿no?, con un mail o con un mensaje de texto o un mensaje en tu celular que te da un cupón o que te da justamente una recomendación de comprar esa chamarra o esa bufanda, ¿no?, en tu preferencia, porque además de tus preferencias está asociado a un aspecto de clima que te ataca o que nos ataca el día puntualmente de hoy. Bueno, hijos, mucha información y no tenemos la capacidad de procesamiento todavía. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos en 2 minutos. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 55 53 4620, 55 53 6620 y 55 53 9620. Regresamos. Consecuencias con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso y bueno, estábamos platicando esto que nos comentabas, Carlos Pereira. Por cierto, si alguien se acaba de incorporar a escuchar nuestra transmisión, Carlos Pereira es líder de la unidad de negocios de IBM Watson Customer Engagement y nos está platicando un poco. Tiene un historial bastante amplio, tiene una experiencia en los medios, en el terreno digital y bueno, su formación es en el IPADE y en la Ibero. Correcto. Así es. Y nos explicaba cómo ya ahora todos estos elementos que bien dicho por él, yo lo tropicalizo un poco, es cómo resulta que hay muchos datos que de repente sobre una persona y la máquina puede en su momento articularlos de tal manera que esos datos se convierten en información, que información es otra cosa que es dar forma a. Y el conjunto de datos nos va a dar la información. Y en este caso hablábamos de, ojalá que lo hagamos efectivo, una chamarra y una bufanda, por esto del frío. Pero bueno, son los principios elementales. Y en el marketing que ahora encontramos, que llega a ser invasivo, igual que la publicidad, pero por herramientas que ahora se lo permiten, herramientas que ahora lo puedes manejar de una manera espectacular. Pero Watson, de alguna manera nos explicabas, nace como una plataforma que opera en Internet, en la nube, para meter, hablamos de millones de datos o miles de millones, con procesadores que ahora te pueden resolver en nanosegundos 1,000 millones de datos. Correcto. Y que te lo convierten en información. Y es ahí por donde ustedes a nivel empresa sugieren, conociendo el entorno informativo o de datos que tienen, es lo que hace un poco el proceso de inteligencia artificial. Correcto. Yo creo que como platicábamos, JJ, ¿no? Es esta capacidad de utilizar información o datos estructurados y información o datos no estructurados. La forma sencilla de esto es, una cosa es que yo te conozca y conozca un poco, ¿no?, tu background, tu trayectoria, ¿no?, sobre todo en la parte de medios, y otra cosa es que yo me ponga a investigar además cuáles son tus hobbies o tus aficiones y a través de eso generemos una conversación. Eso es un poco el proceso que hace Watson. En los temas de marketing que comentaba Francisco, que me preguntaba Francisco, es este regreso, ¿no?, que platicábamos también un poco en el corte, a la base del uso de esta información, no solo para poder tener una bonita campaña publicitaria, que a lo mejor a veces puede ser intrusiva, sino incluso cómo hacerlo que no sea intrusiva y sea totalmente, de ahí el concepto de cognitivo, en el momento y forma correctos. Y platicábamos el ejemplo de tener no solo una recomendación de una compra de un artículo de ropa en tu tienda de costumbre o en tu tienda favorita, ¿no?, sino hacerlo de una ropa o de un artículo beneficioso o para ti en el momento actual del frío que estamos pasando en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces de esta forma es como tengo un acercamiento a mi cliente
que ya conozco porque de alguna forma tuve una interacción, sobre todo a través de internet o de una plataforma digital de su teléfono móvil, ¿no? De cuáles son sus preferencias y cómo obtuve a través del internet con la inteligencia artificial de Watson información del clima que me permite lanzar una oferta que deje de ser intrusiva y al contrario, ¿no? Sea para ti beneficiosa, ¿no? Ese es el gran avance del marketing, ¿no? Y ahí, si les parece bien, déjame regresar un poquito al concepto que les platicaba de esta tercera ola de la tecnología, ¿no? Y es como IBM, que es una empresa de 106 años, ¿no? Y en estos 106 años hemos pasado por todo. Para los que no saben la historia romántica, ¿no? IBM empezó haciendo cortadoras de queso, ¿no? Sí. Y luego un poco de telares. Entonces, es una historia padre, ¿no? Porque eran los business machines, o las máquinas de negocio de aquellos tiempos. Luego estuvo presente en toda la revolución de las máquinas tabulares, que permitían repetir patrones y que al mismo tiempo también permitían agilizar operaciones de matemáticas o cálculos, ¿no? Y luego en la parte del desarrollo de la programática, ¿no? Que fue un poco la segunda ola, y de ahí las computadoras y la grande época que vivió IBM en las grandes supercomputadoras, la romántica historia de cómo ayudamos a llevar al hombre a la luna, ¿no? Y estos conceptos. Esta tercera ola se caracteriza por esta inteligencia artificial, estas capacidades cognitivas y la nube, donde ya está al alcance de cualquiera. Uno ya no tiene que ser un ingeniero experto en programática o en sistemas incluso, ¿no? Para poder hacer uso de las interfaces que incluso como usuarios, ¿no? A través de nuestro teléfono hoy hacemos en el día a día y de una forma cotidiana, ¿no? Y ahí es donde IBM queremos tomar nuevamente este tercer impulso para ayudar a toda la gente de negocios, por ejemplo a la industria del marketing, a que sin necesidad de programar puedas tú como marketero, como director de marketing o director comercial de una empresa, desarrollar una campaña y escoger estos ejemplos que dábamos para enviar la información a la persona correcta, del producto correcto, en la forma correcta. Wow. Mira, yo tengo varios clientes que ya utilizan la plataforma Watson. Y me decía Francisco, realmente es tanta información en un segundo que te puede ayudar, voy a decirlo coloquialmente hablando, ¿no? Te ayuda 1 kilo, o sea, te ayuda muchísimo. Y me decían, oye, mira, ¿qué pasaría si me voy a otro rubro, no a un marketing, sino que a un rubro de arquitectura? Yo me gusta mucho la arquitectura. Entonces, tú le preguntas a Watson, oye, tengo el terreno de tal cantidad, tengo tanto de fondo, tanto de ancho, puedo construir hasta 3 pisos. Esta cognoscibilidad que tiene la plataforma te puede, según lo que me dijeron, sácame de la duda, a lo mejor estoy diciendo una burrada, te puede proyectar una casa. Sí, a final de cuentas sí. Y yo creo que este es uno de los puntos también donde hoy este concepto de la inteligencia artificial a veces es tan difícil de aterrizar, ¿no? Todo el mundo habla de ella, pero como que nadie la ha visto, ¿no? O muchas veces es difícil de encontrarle ese uso práctico. Respondiendo un poco a tu ejemplo o a tu pregunta, Francisco, sí lo puede hacer. Nosotros tenemos un área, una unidad de negocio, también una unidad dentro de IBM que es Watson, y Watson plataforma, ¿no? Watson Platform. Y ahí hay diferentes especialidades. Y Watson como plataforma tiene la capacidad de aprender, entender e interactuar a lo que tú le enseñes. Si tú le das conceptos de arquitectura, Watson te podrá ayudar, por supuesto, a realizar esos cálculos con esa información de una manera mucho más rápida, y déjame aventurarme, poder incluso captar estilos arquitectónicos del internet. Exacto. Y proyectarte algo de acuerdo a la zona geográfica donde quieras desarrollar esa casa. Wow, es decir, vamos a fantasear o futurear un poquito. ¿Qué pasaría con los médicos? En efecto, oiga doctor, ¿sabe que me duele aquí, que me duele acá, qué sé yo? Le das todos esos datos, todos esos parámetros a Watson, y él, a través de toda la diversidad del internet, de las páginas y todo, te puede decir, ¿usted tiene un cálculo renal? ¿Qué ejemplo?
¿Qué ejemplo? Si utilizo un ejemplo doloroso. Sí. Pero bueno, la realidad es que sí. Y qué bueno que lo tocas porque vuelvo al punto, ¿no? Uno de los mayores conceptos hoy en día es ¿dónde está esa inteligencia artificial? ¿Dónde está Watson? ¿No? Y Watson está en una etapa muy avanzada en la medicina, ¿no? En una división que llamamos Watson Health. Nosotros lo que estamos haciendo es justamente colaborar, y creo que ahí vamos a caer en algún momento también esa conversación, y ahí les platicaré de mi reseña de la película de Odisea 2001, ¿no? Colaborar con el humano, no sustituirlo, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque era una de las preguntas. Fundamental, ¿no? Sino, a ver, Watson no es Skynet ya sabes, del robot que va a acabar con la humanidad porque lo va a atacar así. No. Como explicaba en un principio el concepto de los lentes, ese mismo concepto es el que estamos aplicando hoy en día, y por eso también el otro concepto de inteligencia aumentada. Regreso al punto de la medicina. Cuando, como bien decías, el doctor toma una radiografía o la tomografía, lo que sea necesario, ¿no? Para tu padecimiento en el riñón, en el ejemplo que usabas, ¿no? La analiza, finalmente el doctor está yendo a su cerebro y recordando toda la información que captó en sus estudios, quizá en muchos años, ¿no? Y si es necesario, porque tiene una cuestión más, tienes una serie de parámetros, ¿no? Diagnóstico más complejo, quizá va a recurrir a los libros, y hoy por hoy al Internet. Eso al doctor quizá le puede tomar minutos, horas, días o meses. En el ejemplo del cáncer, por ejemplo, como saben o como sabemos, ¿no? Desgraciadamente muchas veces es complicado hacer un diagnóstico, sobre todo certero, ¿no? De una enfermedad tan complicada como es el cáncer, ¿no? Watson lo que hace es todo ese proceso, lo que platicamos hace un momento, en cuestión de segundos o de minutos. Watson va a hacer todo ese proceso de recuperar esa información que ya tiene, instantánea, y de poder ir a la Internet y buscar todo lo que está sucediendo en tiempo real. Si tú tienes esa tomografía o esa radiografía y alguien en China está publicando su hallazgo de un tipo de cáncer, ¿no? Parecido al que... Parecido. Y está al mismo tiempo alguien en Suiza publicando un tratamiento que está resultando, Watson te va a dar en tiempo real, en ese siguiente minuto, ese tipo de opciones se las va a dar al médico como parte del posible tratamiento o cura de ese diagnóstico. Qué increíble. Vamos a tener que hacer otra pausa, pero es que de veras, acabas de decir dos elementos muy importantes. Esta aplicación en la medicina, que creo que porque ya es un hecho, ¿no? Ya está sucediendo. Así es. Y la otra, que nos aclaraste mucho, yo lo asociaba con la democracia. Todo el mundo habla de ella, pero nadie la ve. Entonces vamos a hacer la pausa, regresamos en 2 minutos. Consecuencias, con JJ Miró. Está usted en Consecuencias, con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso y de veras, en este proceso... Bueno, las cámaras sí como que captan un poquito más y nos ven la cara de Juat. Y ha habido muchas cosas, pero Francisco platicaba ahorita con Carlos Pereira, y nos dabas una explicación bastante entendible, y yo creo que eso es lo que buscaremos, que la gente se quede con algo más. Es una plataforma, ahí está. Quienes están en esto, en la industria, bueno, no en la industria, en el sector de la medicina, de la salud, como puede estar en cualquier otro sector, ¿cómo puede alguien el poder enlazar, cómo puede en su momento el poder compartir la experiencia de que está haciendo un proceso, está haciendo un diagnóstico, y que alguien en China o en Suiza o a lo mejor en Francia resulta que está haciendo algo que le puede ser de utilidad a lo que está sucediendo? ¿Cómo se incorpora, cómo puede entrar en este torrente de información tan particular? Eso es justo las capacidades de Watson, ¿no? Como decíamos ya hace tiempo, ¿no? Sobre todo a través del Internet, ya poco más de 20 años o aproximadamente 20 años, ¿no? Que estamos gozando más de los beneficios de la plataforma de la nube o de Internet, y que la gente pueda compartir
ese conocimiento, ¿no? Y lo que dicen. Y los doctores desde hace mucho, ¿no? Hay muchas asociaciones que justamente una de las cosas que buscaban era compartir ese conocimiento y que pueda ser para bien de la humanidad aprovechado en cualquier lugar del mundo sin tener que tener una especialidad en cuanto al recinto, ¿no? En la ubicación física, geográfica, en fin, etcétera. Lo que hace Watson, o que hoy lo que ocurre es que por la cantidad de información que se genera, en este caso platicábamos del tema de un tumor o cuestiones oncológicas, ¿no? Del tema del cáncer, puede ser, al médico le puede tomar mucho tiempo encontrar la particularidad del tipo de cáncer que estaba buscando de acuerdo a la tomografía, ¿no? O al diagnóstico que él había registrado. Watson lo que le va a ayudar es a que todo ese cúmulo de información impresionante que ya está en Internet, a ejercer una serie de filtros, a ir, buscar, filtrar y darle las cuestiones o las características más parecidas a lo que está buscando en cuestión otra vez de minutos, ¿no? O en un tiempo mucho más reducido. Eso es parte de los beneficios de la plataforma, ¿no? Nuevamente es un tema de inmediatez. Oye, Carlos, ¿y cómo tenemos acceso a esto? Porque la verdad, estamos hablando que Watson trabaja en Internet, a la nube, y yo tengo que tener un acceso, me quiero imaginar, bueno, ¿cómo llego a esa información? Claro. O ¿cómo la puedo conectar? Mira, es otro de los avances que tenemos como IBM, ¿no? Y por lo que nosotros aseguramos, ¿no? Y parte de mi trabajo es asegurar que ya la inteligencia artificial es una realidad y ya pasa en México y ya tenemos cómo accesar a ella. Si regresamos un poco a lo que estamos platicando en el ejemplo de Watson en la salud, en la medicina, ¿no? La plataforma como tal, por ejemplo, tenemos en Bluemix, que es nuestra parte de IBM Cloud, ¿no? De IBM Cloud, hay un espacio que te permite acceder a APIs, y las APIs son estos pequeños fragmentos de códigos o de programación que te dan acceso a usar las capacidades de Watson en la nube. Es decir, que si tú ya tienes de alguna forma un sistema, un software, una plataforma para hacer justo tus diagnósticos, regresando al tema de la medicina, puedes incorporar parte de estas APIs, comprarlas, adquirirlas a través de esta plataforma de IBM y de esta forma empezar a meter inteligencia artificial a tu plataforma o a tu sistema, ¿no? A ver si estoy entendiendo. Yo llego y enchufo a la plataforma de Watson, mi plataforma. ¿Watson se puede meter en mi plataforma y sacar información de ahí para compartirlo de acuerdo a otro lado? Sí, y es un poco al revés. Lo que haces es que tú, a través de esto, puedes accesar tu plataforma a Watson para obtener los beneficios de esta inteligencia artificial, ¿no? Y aprovechar parte de esa velocidad y capacidades de procesamiento, ¿no? Yeah. Esa es una forma, simplificándola, por supuesto, sí, claro, mucho, ¿no? Otra de las formas es entrar con IBM a un proceso de consultoría, ¿no? IBM tiene toda un área de consultoría en la cual te puede ayudar a desarrollar desde esta plataforma completa con estas capacidades de Watson a cuestiones muy específicas de medicina, o el otro ejemplo que me dabas, a construirte tu plataforma propietaria para que puedas hacer el desarrollo de las casas que platicábamos hace un momento, ¿no? Con estas capacidades cognitivas o de inteligencia artificial. El tercer caso es exactamente la unidad de negocio que yo tengo el privilegio de dirigir, ¿no? De llevar para Latinoamérica y para México, ¿no? IBM tenía ya una unidad de negocio que se llamaba en su momento Commerce, ¿no? Comercio, que agrupaba soluciones de software muy relacionadas ya al marketing, ya a temas de comercio, particularmente de comercio electrónico, y algunos temas de el famoso cadena de distribución, procesos de logística, ¿no? y de transferencia de archivos, etcétera. Esta unidad ya existente, hace poco más de un año, ¿no? La renombramos como Watson Customer Engagement, ¿no? Watson, ¿no? Y la capacidad de tener la alianza con un cliente o con los clientes. Esos software, lo que estamos haciendo es ya meterle estas capacidades de Watson embebidas, para que cuando tú lo compras, ya no tienes que hacer un desarrollo adicional. Este ejemplo que platicábamos de recibir un mail del producto correcto, en la forma correcta, en el tiempo correcto, ¿no? Con todas estas inteligencias añadidas para hacerlo realmente de valor al momento que lo recibiste, es parte del ejemplo puntual que hacemos en las soluciones de Watson Customer Engagement, ¿no? Tenemos soluciones que, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, ¿no? De marketing otra vez, Watson Content Hub, ¿no? Y esto es no otra cosa sino
todo lo que es tu catálogo de media o de videos, fotografías, etcétera, que por ejemplo las casas editoriales o las agencias de publicidad o los mismos centros de distribución tienen, ¿no? Para hacer sus catálogos, sus revistas o poner los famosos SKUs y agrupar productos. Todo eso lleva el famoso tagueo. Los que estamos más en el medio de la publicidad, ¿no? O de la mercadotecnia, sabemos que ese tagueo es justamente cuando en una fotografía de nosotros tres, ¿no? Ponen, 3 personas en una mesa con micrófonos, cabina de radio, todas esas inferencias relativas a esa fotografía. Ese normalmente hasta el día de hoy es un trabajo que hacen los famosos trainees o los estudiantes o la gente de tiempo parcial, ¿no? En estas empresas. Hoy, Watson Content Hub, esta solución muy sencilla de IBM, ¿no? Lo que haces, lo metes tú a la licuadora, lo metes tú a nuestra plataforma y el sistema Watson en automático te hace todo el tagueo relativo de estas imágenes en cuestión de minutos. Wow. Fíjate, ya entendimos, creo, que la inteligencia artificial es algo ya operable, está presente, ya se utiliza. No es una ficción, es una realidad concreta, específica, con usos prácticos. Correcto. En el que, pues ahora sí que depende ya de la imaginación y la creatividad de cada quien para poder aplicarla para procesos, aplicarla para situaciones diversas. Hablamos de la salud, hablamos de la mercadotecnia, pero es una infinidad de opciones que te puede dar. Correcto. Porque además es un proceso logístico, ¿sí? Te está dando las 3 características fundamentales, ¿no? Calidad, cantidad y oportunidad. Y ahora, entendiendo todo esto, habla de la ubicuidad, ¿no? Que sería un cuarto elemento que antes no la había, pero porque no había todos esos instrumentos que ahora sí te lo permiten. ¿Cómo pudieras decirnos en muy pocas palabras, en esencia, qué es Watson? ¿Qué es este concepto, esta plataforma que tú representas para México y América Latina? Mira, Watson es la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por IBM, ¿no? Eso es. Watson permite hacer la explotación de datos estructurados, las bases de datos que tú tienes, de tus clientes, de tus pacientes, de la medicina, de los diagnósticos, y no estructurados. Información que está de una forma sencilla en la red. Juntarla y sacarle provecho para el uso específico que tú requieras al momento de preguntarle, ¿no? Y esto hecho en minutos. ¿No? Otro de los usos muy particulares y que hoy está muy de moda, ¿no? Que seguramente la gente ha oído, los famosos chatbots, ¿no? ¿Qué es un chatbot? Es ya sea a través del teléfono o de la computadora o del internet, cuando tú entras y haces un chat, abres una conversación digital, ¿no? Y que en lugar de estarte contestando como sucedía hasta hace muy poco, o que sigue sucediendo a la actualidad, una persona del otro lado, a través de esta misma interfase digital, ¿no? Te está contestando un robot. Una plataforma inteligente que tiene la capacidad de entender el lenguaje natural, que es otra de las virtudes que tiene la plataforma de inteligencia artificial de Watson. Y algo maravilloso y que invito, ¿no? a ustedes, ¿no? JJ, Francisco, y obviamente a todas las personas que nos escuchan y nos ven, es vayan al Museo de Antropología, ¿no? Hace poco cumplimos 90 años en IBM en México, y en el Museo de Antropología tenemos una primera muestra. Les dan ahí un aparato celular con una diadema, ¿no? Con un auricular, y ustedes pueden tener, si mal no recuerdo, al día de hoy son 6 piezas, de una de ellas el famoso calendario azteca, ¿no? Y tú puedes preguntarle en lenguaje natural a Watson, a través de este dispositivo, la información que tú quieras de la pieza. Es decir, no tiene que haber una estructura, es decir, Watson, ¿por qué hay una sol en medio? ¿No? Sino tú puedes decir, Watson, ¿qué significa esta piedra? Y Watson te va a decir, esta piedra significa es un calendario que relata, pero lo interesante en la muestra que nosotros tuvimos, y por eso los invito a que vayan, es, tú imagínate una familia que se para enfrente de
el famoso calendario azteca, ¿no? Y cada quien, incluso si va en un tour, tiene preguntas distintas. El niño de 10 años a lo mejor dice, oye, ¿y con esta pelota jugaban? ¿No? Y obviamente el interés arquitectónico o arqueológico que puede tener Francisco, ¿no? Es decir, oye, ¿en qué tipo de piedra está hecho, ¿no? Y a lo mejor tú, JJ, dices, oye, ¿qué tipo de ciencia está aplicada o expresa la piedra? Y esa pregunta cada quien la hace al mismo momento, en el mismo minuto, a su dispositivo, y tiene una respuesta distinta, ¿no? Acorde a lo que... De acuerdo con lo que preguntó. Híjole. Y hablando de preguntas, vamos a tener que hacer la pausa. Regresamos, no quisiéramos interrumpir, pero pues comerciales mandan. Hacemos la pausa y regresamos. Consecuencias, con JJ Miró. Está usted en Consecuencias, con JJ Miró. Bien, ya estamos de regreso y le agradezco a Filiberto Sánchez que nos habló por teléfono para felicitar al programa. Dice que es muy actual, toda la información. Saludos a todos, pero en especial al invitado, o sea, a Carlos Pereira. Carlos, muchísimas gracias. Hacemos extensivo el agradecimiento de Filiberto. Y bueno, en la pausa se me ocurrió algo y en tiempo real. Y ahora resulta que dices, bueno, ¿qué mundo estamos viviendo y qué nos falta por vivir? Cuando te dicen, es que la realidad virtual, la realidad ampliada, inteligencia artificial y velocidades para procesar la información que nunca antes hubiéramos pensado que se iban a suceder. ¿Qué sigue, Carlos? Mira, pues es obviamente una buena pregunta y es la pregunta, pues ya no del millón, del billón, trillón, no sé qué tenemos que hablar, ¿no? Pero en IBM estamos desarrollando mucho de lo que es en la siguiente ola, computación cuántica, los superprocesadores, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Algo y estamos poniendo la disponibilidad del mercado, la parte cuántica. Estamos desarrollando blockchain, famoso tema de blockchain, claro, ¿no? Que también da para otra gran sesión, ¿no? Y hablar de esto. Este tema de Watson, inteligencia artificial, y por supuesto la base de la nube, ¿no? Creo que para allá vamos un poquito. Y de ahí, pues lo que decías, yo creo que muy bien, ¿no? Y lo que platicamos un poquito es, hoy por hoy la tecnología está al alcance de todos y cada vez más va a ser más sencillo poder tener un alcance tecnológico. Y ahí México y Latinoamérica tienen una enorme oportunidad de sacar ventaja de irnos a un proceso más adelante, ¿no? Oye, Carlos, y como para cerrar, ¿cuánto estamos usando las empresas mexicanas la inteligencia artificial? Mira, como platicábamos, yo creo que si bien es cierto es poco, porque todavía los procesos de transformación digital que son necesarios para poder utilizar una plataforma como Watson, y el proceso de transformación digital, déjame simplificarlo, es que tengas una página de internet, que tengas una tienda en línea, ¿no? Y que proporciones, ¿no? Tu información a los usuarios a través de plataformas digitales, ¿no? Como es obviamente el internet. Una vez partiendo de ahí, cada vez más lo que está ocurriendo es la entrada de jugadores, sobre todo, ¿no? Del extranjero, nos hace acelerar los procesos. Hoy sabemos que, por ejemplo, el comercio electrónico en México crece a tasas inimaginables el año pasado y va a crecer aún más por la entrada de uno de los más grandes competidores, ¿no? Esto va a hacer que todos nos metamos a un proceso donde tendremos que ir avanzando de una forma acelerada. Y eso es lo que estamos buscando en IBM de México, ¿no? Que realmente estas capacidades puedan estar al alcance de cualquier empresa. La industria financiera y la industria de las telecomunicaciones son de las más avanzadas. Sin embargo, yo creo que la industria de las tiendas, el comercio electrónico, el retail, en México, va a ser el año en el que va a despegar y lo vamos a hacer de una manera, créanme, sorprendente, ¿no? Pues yo creo que nos dejó como que tarea y nos dejó... Y con el ojo cuadrado. Sí, la verdad que Carlos Alejandro Pereira, de la unidad de negocios de IBM Watson Customer Engagement, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas dejado tantas dudas. No, ciertamente yo creo que esto es algo que tenemos que irlo procesando y a la gente invitarla a que nos escuche y espere otra sesión contigo, porque nos abriste los ojos a muchos temas. Y te agradecemos mucho y agradecemos que pues estás en una plataforma que está hoy por hoy pues más que al día. Estamos en micras de segundo para que trabajemos con esta información. Te lo agradezco muchísimo y estás invitado a que nos acompañes cuando quieras.
Muchas gracias por la invitación, JJ. Francisco, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Carlos, gracias. Pues, Francisco, JJ. hoy sí nos dejaron. Mejor no digo. Ahora sí, ni siquiera recibí golpes en la espinilla hoy. No, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la atención. Gracias a Maruca, que nos acompaña en los teléfonos y en la producción y en los controles, a Javier Llanos y a nuestros compañeros de la televisión que estamos. No se lo pierdan, escuchen, vean. Acuérdense, todos los martes a las 5 de la tarde, Presumiendo México. Y yo les recuerdo que tenemos una cita el próximo domingo, como todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde en Mirando con Miró. Hasta entonces. Esto fue Consecuencias con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Lo esperamos en la próxima emisión.